Muy bien, ya podemos empezar. Jorge, adelante. Muy bien, buenas tardes a todos ustedes. Vamos a iniciar con un ciclo muy interesante de conferencias que se desarrollan dentro del primer diplomado en arquitectura efímera, que lleva por subtítulo Nuevas tendencias en el diseño expositivo y comercial, organizado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su División de Educación Continua y Actualización Docente. Tenemos también el apoyo de la Coordinación de Educación a Distancia y del Centro de Cómputo de la Facultad de Arquitectura, quienes hacen posible que tengamos oportunidad de que estas conferencias que vamos a tener el día de hoy se transmitan a través del sistema Livestream desarrollado dentro de la Facultad de Arquitectura para que cualquier persona que haya acudido a la convocatoria pueda recibir esta información a través de sus propias computadoras, en las cuales pueden estar conectadas prácticamente en cualquier parte del mundo. Estamos transmitiendo desde el aula Francisco Centeno en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y el ciclo de estas conferencias que vamos a escuchar en esta tarde se refiere a cine y arquitectura efímera. Para eso tenemos a nuestros expositores, de los cuales me voy a permitir leer su semblanza curricular muy brevemente, de manera que con esta introducción les demos la más cordial bienvenida y desde luego agradecerles el que tengan con nosotros esta deferencia para platicarnos sobre sus experiencias, muy valiosas todas ellas, en referencia al tema que nos convoca, referido, como ya lo había mencionado, a cine y arquitectura efímera. Nos acompañan el diseñador industrial Roberto González. Él es diseñador industrial orientado al mobiliario urbano, triciclos y bicicletas, así como a la docencia en la educación superior profesional. Tiene 40 años en diferentes actividades de diseño arquitectónico e industrial, cofundador de 3 empresas, Daptra, Diseño Productivo y Maquines. Actualmente, diseñador independiente con actividad empresarial, haciendo proyectos relevantes del 2000 a la fecha. Entre ellos está el diseño de mobiliario urbano para las empresas Grupo Equal, módulo para venta de flores, módulo para venta de billetes de lotería, módulos adaptación de 3 tamaños para venta de periódicos y revistas, módulo para venta de dulces. En fin, yo creo que ha sido una experiencia muy interesante que él ha tenido oportunidad de desarrollar, tanto en la academia como en el ejercicio profesional, y yo creo que le podemos brindar un aplauso a nuestro primer conferencista, el diseñador industrial Roberto González. Roberto, bienvenido. Sí. También nos acompaña, y tenemos mucho gusto en recibir en nuestras aulas, ambos, debo de mencionar que también son de casa, ellos trabajan académicamente con nosotros, al arquitecto Arturo Treviño Arizmendi. El arquitecto Treviño Arizmendi estudió la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde fue coordinador del CIDI, el Centro de Investigación y Diseño en Diseño Industrial, del 2002 al 2006, profesor del Taller de Diseño Industrial 1 y 2. Ha realizado diferentes proyectos arquitectónicos, como su intervención en la Sala de Conciertos Nezahualcóyotl, consultor especializado en museografía, y vale la pena mencionar que la Sala de Conciertos Nezahualcóyotl es una instalación que nosotros tenemos oportunidad de disfrutar aquí dentro de la ciudad universitaria, y pues es un ejemplo de arquitectura bien hecha. Damos la más cordial bienvenida al arquitecto Arturo Treviño Arizmendi. En una segunda parte vamos a escuchar las conferencias
referidas al tema que nos ocupa, cine y arquitectura efímera, con la participación del arquitecto Ezra Buenrostro Hoodwater, espero haberlo pronunciado bien, arquitecto mexicano-holandés con experiencia laboral en ambos países. Ha centrado su desarrollo profesional en proyectos artísticos y cinematográficos. Desde el 2000 ha diseñado y construido 12 películas y más de 40 campañas publicitarias. Director de Zapote Diseño, despacho dedicado a la generación de proyectos museográficos, construyendo la museografía Museo y Tolerancia para el Museo Policía Federal en México. Y Ezra Buenrostro hoy en día trabaja para su propio despacho, Rehab Diseño, dedicado al diseño y construcción de una amplia variedad de proyectos. También, desde luego, le damos la más cordial bienvenida a Ezra Buenrostro. Bienvenido. En este grupo de conferencistas participa con nosotros también el diseñador industrial Felipe Linares, que está por llegar. Hace rato nos habló de que está tratando de estacionarse. Espero que lo pueda hacer finalmente. El diseñador Felipe Linares es director de arte del largometraje La fórmula del Dr. Funes, de José Buil, filmado en el 2013, y De Ventana, de Santiago Estenú, y Alex de Pablo Dávila, cortometrajes con menciones especiales en el Short Film Festival, escenógrafo de las películas Hidalgo, La historia jamás contada, de Antonio Serrano, La Cristiada, con Andy García y Eva Longoria, nominada al Ariel como Mejor Diseño de Arte. Su filmografía como diseñador incluye producciones del Centro de Capacitación Cinematográfica y del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. En su carrera en estas áreas ha trabajado con los diseñadores de producción Brigitte Brock, ganadora del Oscar por Moulin Rouge, Salvador Parra, Bernardo Trujillo y Luisa Guala, ganadores del Ariel en diferentes ocasiones, y Jay Aroesti, decorador de la extraordinaria película Apocalipto. También le podemos brindar un aplauso a Felipe, que esperemos se incorpore en un momento más aquí al aula Francisco Centeno. Desde luego, también participa con nosotros en estas conferencias el arquitecto Gonzalo Torices, que yo me voy a permitir mencionar que el arquitecto Gonzalo Torices desafortunadamente no pudo llegar, probablemente varado por algunos de los problemas que ustedes han conocido a través de las noticias en relación a las lluvias tan intensas que hemos tenido los últimos días, y en consecuencia pensamos que no puede participar con nosotros en esta ocasión. Bueno, como ustedes saben, este es un diplomado singular que hemos desarrollado en la Facultad de Arquitectura a través de su División de Educación Continua para hablar del tema de la arquitectura efímera. Ha tenido como punto focal de su desarrollo el tema de las nuevas tendencias en el diseño expositivo y comercial. Sin embargo, poco a poco se han venido tocando algunos temas que tienen que ver con esta eventualidad, temporalidad de las expresiones arquitectónicas que muchas veces construimos y que tienen mucha importancia, ¿no? Vale la pena decir ahorita que mencionaba yo al respecto de los meteoros que hemos tenido sus efectos en la República Mexicana, que hay una gran cantidad de personas damnificadas, no solo en el país, sino a nivel mundial, y esto es año con año. Muchas gentes pierden su vivienda, pierden sus pertenencias y no pueden quedar, desde luego, sujetos a la intemperie. En consecuencia, muchas veces se construye para satisfacer una necesidad de protección, de emergencia, de inmediatez, que es necesario resolver.
A mí me parece que el tema de arquitectura efímera, en consecuencia, tiene una importancia fundamental que apenas hemos empezado a tocar en múltiples de sus expresiones, como es el diseño expositivo y comercial. En consecuencia, yo pienso que el tema, desde luego, es un tema al que dedicarle atención en todas sus expresiones, y desde luego les agradecemos mucho a las coordinadoras de nuestro diplomado, a Abril y a Caridad, que hayan tenido este gusto por participar con la Facultad de Arquitectura de la UNAM, desde luego coordinadas por Natalia Bo, porque el tema, como lo mencionaba yo, nos merece toda la atención posible, ¿no? Entonces vamos a tocar también uno que en un sentido de equilibrio, no estaríamos hablando de situaciones de emergencia, situaciones catastróficas, sino del gusto por lo que significa esta posibilidad enorme de imaginar lo que no existe y que puede suceder a través del cine, ¿no? Seguramente todos nos hemos maravillado de los escenarios que es capaz el creador de poder interpretar, desarrollar de un guión escrito. Esto es una creación maravillosa. Y dado la capacidad que tenemos actualmente con la tecnología, yo pienso que incluso nos puede llevar a desarrollos que no estamos realmente imaginando, sino son producto de los sueños, diría yo, en algún momento, ¿no? Entonces, fíjense bien que este es el interesante tema que nos ocupa en este momento y en el que, desde luego, los diseñadores, los arquitectos, los urbanistas, tendríamos que estar muy pendientes de lo que se puede hacer, ¿no? A mí me parece que si tocamos algunos temas que pueden ser muy interesantes a la razón de la academia, podríamos estar suponiendo que tenemos quizás alguna imagen construida de lo que va a ser a futuro las ciudades como la Ciudad de México. Yo no sé si ustedes se lo imaginen en un sentido positivo o en un sentido negativo, ¿no? Pero si no empezamos a construir las imágenes de cómo queremos que sean nuestras ciudades, cómo queremos que sea nuestra vida en el futuro, difícilmente la vamos a poder controlar y estaríamos dejando que las cosas sucedan simplemente al azar, y a lo mejor esto no es lo conveniente para la vida del ser humano en el planeta. En consecuencia, a mí me parece que el tema que vamos a tratar en esta tarde es sin duda inquietante y sin duda nos va a dejar el buen sabor de boca de pensar que podemos utilizar estas herramientas para imaginar ese futuro. Yo estoy muy contento de participar, soy el arquitecto Héctor Ferreiro, jefe de la División de Educación Continua, y nada más para dejar paso ya a los conferencistas, les voy a comentar que estas conferencias se van a transmitir por el sistema live stream, pero además se van a grabar para que dejemos constancia de las palabras de las personalidades que nos acompañan. Entonces, yo les voy a pedir, por favor, que todos, tanto los expositores como los participantes, si se refieren a alguna pregunta o quieren hacerle algún comentario al expositor, lo hagan a través del micrófono, ya que si no lo hacemos así no quedaría grabado, o las personas que nos sigan a través de sus computadoras no se enterarían de cuáles serían los comentarios que se están haciendo en el aula, ¿no? Entonces, le pedimos a los conferencistas que no suelten el micrófono y sí se los entreguen a las personas que quieran participar con ellos haciendo las preguntas pertinentes. A todos ustedes, muy bienvenidos, desde luego muy bienvenidos a nuestros conferencistas, y vamos a disfrutar de cine y arquitectura efímera. Muchas gracias. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Somos, como ya se comentó, Roberto González y Arturo Treviño. Nos hemos dedicado, el micrófono más cerca,
nos hemos dedicado desde hace mucho tiempo al diseño de las exposiciones y de ello es de lo que vamos a platicarles en esta ocasión. Lo primero que podríamos decir acerca del diseño de las exposiciones es que el público percibe de una exposición lo inmediato, lo que está a la mano, lo que está en contacto directo con ellos. Y esto se refiere fundamentalmente al diseño museográfico, pero realmente hay mucho más atrás de ello que solo lo referente al diseño museográfico, y de eso es de lo que queremos comentarles. La manera en que percibimos una exposición, por lo menos desde nuestro punto de vista, es una exposición es, por un lado, una opción cultural, una opción alternativa, es transmisión de valores de quienes la organizan hacia el público al que va dirigido, es, por supuesto, un medio de comunicación, pero sobre todo, para nosotros, desde nuestro muy particular punto de vista, es un cuento. Y un cuento tiene muchas maneras de narrarse. Un cuento se puede narrar fragmentariamente, se puede narrar desde el centro, se puede narrar desde la periferia, se puede narrar a partir de un solo elemento. Al final de cuentas, lo que queremos es dejarle a la gente el cuento entero o en la medida en que lo hayamos imaginado. Lo que queremos es narrar ese cuento y esa es la parte que nos interesa desde el punto de vista de la museografía, del diseño de las exposiciones. Lo primero que podríamos decir del asunto del diseño relacionado con el diseño es que no puede haber un diseño sin una organización previa. Y aquí, si ustedes ven el loguito que acompaña por ahí, hablamos de que tenemos que cambiar de cachuchas o de sombreros muy frecuentemente durante todo este proceso. Por otro lado, implica planeación. ¿Qué significa planear? Bueno, saber, conocer qué recursos tenemos, recursos económicos, recursos humanos, infraestructura física, disponibilidad de tiempo, congruencia entre los alcances deseados y los recursos que tenemos a la mano, programar actividades en general. Así como resumen, podríamos decir, todo esto implica planeación. Establecer filosofía, puede sonar así medio jactancioso, medio pretencioso el término, llámenlo como quieran, pero a final de cuentas lo que queremos es establecer la propia temática de la exposición, los criterios de selección del material que se va a exhibir, la orientación que va a tener el abordaje del tema, y esto habitualmente, este trabajo habitualmente lo establece el curador o en su caso el equipo de trabajo entero, depende de la mecánica, de la modalidad con la que se esté trabajando. Va de la mano de la definición de los objetivos. En los objetivos se define, por un lado, el público a quien va dirigida una exposición, cuál es el propósito que vamos a tener al hacer esta exposición y qué resultado esperamos de ella. Hablar de contenidos, pues es básicamente enunciar los temas que vamos a tratar y el nivel de profundidad que pretendemos manejar en esta exposición. Todo ello, decíamos, va de la mano, va concatenado. Por otro lado,
el desarrollo de guiones. Es parte del asunto de la museografía. Mencionaba el arquitecto Ferreiro hace rato qué pasa con los guiones cinematográficos. Bueno, nosotros creemos que hay similitudes en ello, en este narrar cuentos. Pues hay que armarnos primero de ese guión y básicamente tratamos de 2 guiones en las exposiciones, por lo menos las exposiciones habituales. Uno es el guión curatorial o el guión científico, que está definido por el especialista, el experto en el tema, cualesquiera que fuera el tema, antropológico, científico, de cualquier naturaleza. Entonces, primero tenemos al experto, que es quien define los contenidos y los materiales que pueden ser accesorios o que pueden ser relevantes a la exposición, y esto los plasma en un guión escrito. Pero después este guión hay que traducirlo a un guión museográfico, en el que entonces vamos a explicitar cómo se va a contar ese cuento. O sea, paso a paso, cómo vamos a ir contando ese cuento. No importa si estamos hablando de si va a ser secuencial o no, pero vamos a tener que ir definiendo, hacer esa traducción entre aquel guión curatorial, guión científico, a un guión museográfico. Y en este guión museográfico vamos a incluir también aquellos materiales complementarios, aquellos materiales que se sienta que son necesarios o que son relevantes para la exposición como parte del material que vamos a tener como información básica. Entonces, en este caso, de alguna manera tenemos el guión de escritor puesto. Y seguimos. ¿Le sigues a la siguiente, Rubén? ¿Cuáles son el sentido, el objetivo que tenemos para el diseño museográfico? Lo primero que queremos es que perdure el mensaje, que se comprenda, obviamente, y que perdure. Es uno de los primeros sentidos, objetivos que tiene el diseño museográfico. ¿De qué recursos podemos echar mano? Es frecuente que utilicemos lo espectacular o lo lúdico para enfatizar, para dejar grabado en la memoria de las gentes nuestro mensaje. ¿Y cuál es el valor que se espera de ellos? Pues habitualmente queremos ir a una exposición a que nos cuenten de una manera diferente lo que fuera. Entonces sería aburrido pensar que vamos a ir a una exposición a que nos lo que nos han mostrado muchas otras veces. Aquí pasamos a el otro nivel de traducción, cuando hablamos ya de la museografía. El diseño museográfico se establece como un discurso articulado, un discurso articulado de signos en las que vamos a manejar, por un lado, objetos, imágenes, vamos a manejar todo el material gráfico y una serie de vivencias, y todo ello manejado como un discurso. Lo que queremos entonces es que sea un discurso fluido, que sea un discurso coherente para lograr impactar en la medida que lo queremos hacer. Vamos a ir viendo una serie de imágenes. Aquí tenemos, son serie de imágenes sueltas en las que podemos ver aquí en primera instancia el objeto es el elemento central. En este caso, el objeto de arte es el elemento central de la temática de la exposición, pero podemos estar hablando de los objetos complementarios. Aquí el objeto, el gran marco, es un objeto complementario diseñado ad hoc para reforzar la información que queremos dar. En el primer caso, la información era el objeto en sí, el objeto de arte en sí.
En este otro caso es la información determinada, no importa cuál fuera, parece que son veleros o cosas de mar. Y aquí lo que interesa entonces es esta gran escenografía que armamos para mostrar la información a la que hacemos referencia. Es lo mismo, parte de lo mismo, ejemplos similares. Sí. Aquí entramos en terrenos de cierta ambigüedad, en donde no sabemos si el medio es el mensaje o no. Posiblemente todo este grupo de pantallas realmente pretendan ser el mensaje en sí, o a lo mejor son simplemente el medio para comunicar lo que fuera de aquella exposición, pero entramos en estos terrenos de ambigüedad que son muy interesantes en el manejo, en el lenguaje, en la manera de contar cuentos. Sí. Seguimos en lo mismo, aquí los gráficos se presentan de manera, digamos, inusual, posiblemente estén haciendo énfasis o referencia a la tecnología, posiblemente énfasis en el sentido artístico, en el sentido estético de la presentación de los gráficos para que no sean los habituales. Sí. Las imágenes otra vez aquí como centro, como foco de atención, siguen siendo lo mismo, toda la iconografía. Aquí el centro son los objetos mismos, las imágenes mismas. En este caso, las imágenes, otra vez regresamos al asunto de si el medio es la información, si el medio es el contenido. Aquí, digamos, toda la infraestructura utilizada para expresar gráficamente algo se convierte en parte del mensaje que se pretende dar. ¿Se acuerdan ustedes? En los 60 estaba Marshall McLuhan que nos decía esto, ¿no? Decía, el medio es el mensaje. Y precisamente de eso, esos son los manejos que se pueden hacer, todos los juegos que se pueden hacer dentro del discurso, del diseño de la museografía. Otras maneras, decíamos, este discurso se refiere por un lado a los objetos, por otro lado a los elementos gráficos y por otro lado a las vivencias. En este caso es interesante este ejemplo como elemento de motivación para generar una atmósfera determinada. Nos están pretendiendo meter en una vivencia, en una experiencia determinada, quizá es un bosque, una columnata, nos evoca, a lo mejor es un templo, a lo mejor no sabemos a qué se refiere específicamente, pero los elementos museográficos, sobre todo los que están en la parte baja, las columnas y el piso mismo, nos están evocando una situación determinada, pero curiosamente en un entorno ajeno. Esa techumbre nos rompe esa fantasía o juega con esa fantasía. Entonces están haciéndonos este doble juego. Por un lado, tratar de meternos, de evocar esta situación de estar en un ambiente arqueológico determinado, pero por otro lado con este contraste en la parte superior de la desnudez, de las lámparas, de la estructura, la techumbre, etc. Allí hay juegos muy interesantes que van a afectar nuestra vivencia y de eso se trata, de buscar esas afectaciones, esas impresiones que causar al espectador. Otra manera de poderlo hacer, en este caso un elemento, este pasaje largo, ese circuito largo a través de estas imágenes que podrían ser, no sabemos si son imágenes muy realistas, las luces, no sabemos si esto va acompañado de sonido o no, pero nos van a provocar una situación, un estado de ánimo determinado, contrastado con este otro. O sea, si en aquel posiblemente era el deseo era provocar una cierta exaltación mediante el colorido, aquí pues por lo menos a mí me daría la impresión
de que lo que nos están provocando es un estado de introspección, de calma, probablemente hasta las formas mismas, la forma de la nave también nos está evocando quizá estas naves medievales de gran austeridad, de gran limpieza, las luces tenues, etcétera, van a provocar un estado de ánimo determinado. Eso es importante. Estos juegos son interesantes. Aquí tenemos muchos mensajes que nos está mandando esta imagen al mismo tiempo. Por un lado, el respeto de la naturaleza de los japoneses. Evidentemente esto nos habla del Japón o de Oriente, de esa zona de Oriente, me parece. El respeto, la estructura parecida o que evoca las estructuras de los templos japoneses, el uso de la madera, combinado con los elementos de modernidad, esas ductería expuesta, nos habla de modernidad, esa estructura gris allá en el fondo, nos habla de modernidad que está mezclada con este asunto del manejo de la tradición, y por otro lado, acompañando a las pinturas, a los gráficos, nos está mandando muchos mensajes simultáneos en una sola exposición, solo cuadro. Las vivencias también se pueden provocar a través de la interacción. Es muy frecuente escuchar y entrar en las exposiciones, en cualquier temática de exposición en la que la gran novedad es la interacción. He sabido que la interacción, sobre todo cuando es física, hace que la información quede grabada por más tiempo. Pero la interacción también puede ser a nivel intelectual puramente. El caso es que en el momento en que hacemos activo al espectador, cambia su actitud y cambia su modo de obtener la información y de grabarla. Que ese es como el centro de nuestro objetivo, el buscar que quede grabada esa información por el mayor tiempo posible, la experiencia se le quede grabada. Más ejemplos de lo mismo, esta interacción física, estos juegos, alguna vez, esto fue una exposición que se hizo aquí en el MUCA hace muchos años, era relacionada con el tema era de ciencia y deporte. Regresamos al asunto del contexto, es lo mismo, ¿le sigues? Otra vez el contexto llevado a gran escala y en este caso como fondo, como respaldo de toda la información que está en primer plano, en donde muy probablemente haya congruencia en este manejo del contexto, o sea, se trata de que haya una búsqueda de afinidad en el mensaje y en el contexto en el que está inmersa esa información. Otra vez parece algo similar, o sea, estamos buscando que la información esté dentro de un ambiente de afinidad. Pero también podemos jugar con el contexto en términos de contraste. Si ustedes ven, esta era una exposición de Xerox, en donde está fuera de contexto el equipo. No podríamos imaginar que una oficina o un lugar de trabajo estuviera en una plataforma de ese tipo, probablemente ni con esa coloración, ni con esa siembra de postes, etcétera. Aquí están deliberadamente jugando a sacar de contexto, a contrastar los elementos exhibidos en un contexto ajeno. ¿Por qué? Para otra vez enfatizar esta búsqueda de una comunicación más fuerte, un sentido de comunicación más evidente. Estamos en la contraparte. Aquí otra vez regresamos al tema de la introspección. Nos invita la sobriedad, la
pobreza, inclusive la pobreza material de los respaldos de la información, nos invitan a pensar que lo importante en este caso es la poesía, la lectura, los contenidos de lo que nos enuncian toda esta bola de letreros, en donde inclusive la iluminación, la falta de otros recursos, nos están invitando a ponernos en un estado de ánimo particular, un estado de ánimo muy relajado, muy íntimo, para poder entrar en contacto con la exposición. Otras maneras de hacerlo. Aquí estamos en un ambiente, en un edificio que no fue diseñado para albergar una exposición, y hay un juego muy interesante. Si ustedes ven de la mitad hacia la parte baja, todos estos elementos son nuevos, son elementos superpuestos, digamos, a la estructura del edificio, pero en donde hay, por un lado, un rompimiento. Toda esta franja blanca intermedia, digamos, exhibe un franco rompimiento con la bóveda, con los colores, con la arcada de la bóveda, pero en la parte inferior, después de la franja blanca, vienen una serie de ritmos, los nichos, las puertas, que de alguna manera tienen una correspondencia con los ritmos de la arcada. Entonces, hay un juego interesante ahí de ruptura, un lenguaje nuevo, todo las piezas, todas las partes, la parte baja nos habla de modernidad, de un lenguaje actual, superpuesto al lenguaje de la estructura original, pero haciendo un juego interesante, de alguna manera integrándose, pero marcando una clara diferencia con el edificio mismo. Lo mismo, si ustedes ven los muros ahí, tienen un tratamiento neutro en términos de colores, una separación de la propia arcada, nos dan un aire de separación ahí con la arcada, una geometría que contrasta claramente con la bóveda que está enmarcando este material. Entonces hay un juego de integración por un lado, pero de clara diferenciación, y esto va a ser el respaldo museográfico para los elementos de exhibición. Aquí juegan otra vez a la integración, a la afinidad, la frialdad de estos cubos casi de hielo con la propia frialdad de la estructura en la que está inmerso, en la que está colocado, en la situación en la que está colocado. Hay una clara correspondencia entre lo exhibido y el exhibidor, el contenido y el contenedor. Otras herramientas que se utilizan en las exposiciones, sobre todo cuando la temática es de tipo abstracto, en exposiciones científicas, en exposiciones de tipo, no sé, podrían ser de astronomía, de matemáticas, de temas diversos, abstractos. Es frecuente entonces aquí recurrir a la metáfora o a la alegoría. Así. Pues aquí tenemos un ejemplo claro de una metáfora, una alegoría, en donde tenemos una imagen reconocible, pero colocada en una situación absurda, o un par de imágenes, digamos, colocadas en una mezcla absurda, una mezcla de ficción, pero que nos manda un mensaje bastante claro, ¿no? El mundo es mi casa. Otro ejemplo similar, bueno, el ADN contenido en los libros podría ser. Esto es una colección, estas hélices son formadas por libros, o por lo menos es la intención que se vean como grupos de libros. Entonces, el ADN de la cultura, o sea, hay una serie de ideas a las que nos está refiriendo
esta alegoría. Otra más bastante, de índole comercial, bastante obvia, ¿no? Los algodones, las alas y la llanta que nos dicen que va a navegar sobre plumas, quien use estas llantas. Entonces, ¿cuáles son los elementos que se requieren para la interpretación correcta? Pues primero, una relación absurda entre estas dos imágenes, identificar la ficción claramente, que quede claramente identificado. O sea, aquí tenemos que ser cuidadosos con los signos, con los significados de lo que estamos manejando, identificar la realidad y las semejanzas, identificar con claridad la comparación que se está haciendo entre los elementos. Aquí otra exposición. No, esta era parte de la misma que hicimos ahí en el MUCA hace muchos años. La intención era jugar con la imagen de un atleta en desplazamiento, la imagen congelada de un atleta haciendo este salto de estilo de Bósforo, creo que era el atleta que lo inventó, salto de altura. Entonces, pues estas eran monotes que medían como 4 metros de altura en un ambiente, era la introducción a la exposición, que era de ciencia y deporte. Entonces, lo que pretendíamos era, otra vez, meter a la gente en un estado de ánimo determinado, decir, esto es lo que vamos a mostrarte, esto es lo que queremos mostrar en la exposición. Tratar de dramatizar, los colores eran colores muy del estilo de los pigmentos de los juguetes mexicanos, etc. Otra vez, aquí podemos circular debajo de este mono gigantesco, hecho pues con las estructuras de estos de los juguetitos, cortes, ¿no? Pero mono grandísimo. Y todos ellos tenían en este caso es muy evidente el cerebro del fulano, del atleta, haciendo esta referencia entre lo científico y lo deportivo. Otra vez aquí fue una exposición también hecha en la ciudad universitaria que hablaba de botánica y pues iba a estar en un espacio cerrado, una exposición de botánica, no podíamos pensar en tener elementos vegetales por un largo tiempo, pues se nos iban a secar. Entonces, pues la ocurrencia fue, vamos a convertirlos en un juego metálico, tener un bosque, una representación de un bosque mediante estas hojas de aluminio con tinturas, etcétera, que eran el elemento introductorio también de una exposición. Y pues esa misma exposición, hablando, estos eran como códices que pretendían tener todos los elementos de la botánica o la explicación de la botánica sobre los muros. Lo mismo, la misma parte sigue. Y por último pasamos al asunto de los edificios como refuerzo ambiental o de contexto que ya hemos estado manejando. Y aquí podemos hablar primero de una gran diversidad de edificios, cuestiones infantiles, antropológicas, pabellones, etcétera, una variedad grandísima, y lo que el propio edificio quiere decir en sí. Aquí es muy evidente, ¿se acuerdan aquellas imágenes que veíamos de lo japonés? Y estas pertenecen a este mismo pabellón japonés. Ahí se ve esa estructura, esa pirámide invertida con los postes. Era parte de lo mismo. El uso de la madera, que nos habla del gusto por la naturaleza, del manejo que hacen los orientales de los materiales, etcétera. Esta es una imagen similar, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, hay congruencia entre lo exhibido y el contenedor. El continente es una estructura industrial, una nave industrial prácticamente,
que tiene mucha congruencia con el material exhibido, esta desnudez de los elementos estructurales, metálicos y tal, pues es el dramatismo mismo de la iluminación. Hay una gran congruencia entre el elemento exhibido y el elemento contenedor, el edificio contenedor. Otra vez, esto es una maqueta, un modelo de una pabellón, no me acuerdo ni qué país, a qué país representaba. Si ustedes ven estos paneles, nos hablan pues de una buena tecnología, un buen manejo tecnológico que nos dice que se van a ensamblar como un gran rompecabezas complejo, muy complejo en términos de geometría. La grandilocuencia de este pabellón.
A ver, bueno, ok. La fluorescencia, las pinturas fluorescentes, pues, obviamente también nos ayudan a apoyar escenarios, o con estas bandas que se iluminan con LEDs son LEDs no de los que se llaman biológicos, de los LEDs biológicos, que es una materia orgánica que está allí y se genera luminiscencia, ¿no? Otras tecnologías de generación de iluminación. La luz siempre ha sido muy atractiva para acentuar elementos en los escenarios, en las exposiciones. Otra tecnología muy usual ya hoy en día, alguien se quejaba ahí que ya… Bueno, sí, que nos hemos exagerado la impresión de gran formato, ¿no? Y que ahora las ciudades las estamos haciendo escenografías, porque se está cubriendo lo que sea. Esta es una obra en construcción, que obviamente ahí a alguien se le ocurrió que también podría ser un buen lugar para hablar de la temática de este tipo, ¿no? O algunos que, pues, de manera chusca, este es un panel retroiluminado, que lo ponen en el techo y se siente en Acapulco, sin lluvia. O generar un ambiente con estas lápices, o no sé qué son, creo que son lápices enormes, ¿no? Que gracias a la impresión de gran formato podemos tener estos ambientes. Y el otro que llegó, y ya es impresionante, son las pantallas gigantes, ¿no? No sé si ustedes circulan por algunas avenidas donde ya hay, y la verdad te distraen un chorro, da la impresión que podría ocurrir algo y un accidente, ¿no? Porque la verdad son excelentes, ya la calidad que logran es verdaderamente buena. Y este túnel que está ahí en Las Vegas es impresionante, esta pantalla súper gigante, y genera un ambiente, y todo un ambiente en ese pasaje. Bueno, eso en cuanto a los materiales, pero aún así con los materiales tradicionales, como puede ser el aluminio, el acero tratado como aluminio, y puede dar configuraciones verdaderamente atractivas, como este caso. Y bueno, pues de eso ya hay mucha experiencia, y cuando hemos trabajado siempre estamos viendo a ver cómo rayos lo resolvemos, constructivamente hablando. ¿Quieres hablar de esto? Bueno, concluyendo, en los escenarios, en la escenografía o en la museografía, la clave es la cachucha con que te toca trabajar en cada momento, que a veces te la cambias, ¿no? A mí normalmente me ha tocado trabajar con la amarilla, ¿no? Esa es la que me toca. Las otras tres luego las anda cambiando Arturo, se las anda cambiando, y luego se confunde y agarra otra que no es. Pero a mí me ha tocado la amarilla, ¿no? Y en todo momento siempre tenemos que cuidar qué va a hacer cada quien, y por lo tanto nos ponemos en sus zapatos, que también son diversos, ¿no? Y andamos viendo cómo resolver cada una de las situaciones que se nos presentan. Y en los zapatos del público, es imaginarnos en los zapatos de quien va a ver aquello que estamos pretendiendo imaginar. Bueno, la conclusión es haciendo honor a lo que dice, en una exposición el público usualmente se lleva 3 ideas o experiencias. ¿Qué quieres que se lleve? Entonces la pregunta sería, ¿qué se llevan hoy? ¿No? Gracias. Gracias. Le agradecemos al arquitecto Arturo Treviño y al diseñador industrial Roberto González por su participación. Ha sido muy interesante desde mi punto de vista
y quisiera saber si hay alguna pregunta, quisieran conversar con ellos un poco o tienen alguna inquietud sobre lo que nos han planteado. Vamos a la salida como a la escuela. Entonces vamos a seguir. Tenemos unas constancias de reconocimiento para ellos por haber participado con nosotros. Al arquitecto, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues enseguida vamos a continuar con nuestro siguiente conferencista, que será nuestro arquitecto Ezra Buenrostro. Vamos a dar unos 5 minutitos para poner su presentación, si quieren salir a tomar un poquito de aire, pero por favor regresen unos 5 minutitos. Gracias.